Hola, ¿cómo están? Quiero hacer una breve introducción sobre un ejercicio que hice en varias etapas. En realidad no lo iba a hacer, pero bueno, como para explicar brevemente de qué se trata, es un ejemplo en una madera que pinté en óleo de 50 por 40 centímetros. Hice dos rostros y uno de ellos lo he pintado con los tonos directamente el color rosado de la piel, y el otro lo hice con una base verde y luego encima con los tonos de la piel. Entonces así vamos a ver la diferencia que hay de pintar, por ejemplo, en figura humana. Yo quise hacer el ejemplo simplemente de dos rostros, pero es como para la figura humana. Y vemos la diferencia de pintar de una manera y de otra. Así que bueno, ahora los vamos a ver, los ejercicios, y ustedes dirán cuál les gusta más. Hola, ¿cómo están? Voy a hacer en varias etapas un ejercicio de dos rostros. Uno va a ser pintado con los tonos directamente, los tonos rosados de piel, y el otro lo voy a hacer con una base verde, lo dejo secar y luego encima voy a aplicar los tonos de la piel. Entonces vamos a ver la diferencia que hay pintando de una manera y de otra. Ahora quiero mostrar, porque hice apenas unos esbozos. Yo uso el borde de un pomo de óleo para hacer el dibujo. Acá está apenas marcado. Por ahí se escucha un sonido un poquito áspero por el marcado del pomo del óleo. Entonces con esto no hay ningún riesgo de que pueda mancharse un tono del óleo cuando vamos a aplicar, ¿no es cierto? ¿Ven? Yo hago de esta manera. Ahora es así como para mostrar nada más, pero después vamos a ver cómo queda una obra que usemos directamente el color de la piel, y en el otro cómo queda con una base verde debajo y luego encima aplicar el tono de la piel, los rosados de la piel. Vamos a ver en próximos ejercicios. Yo a este lo voy a dejar en esta, lo dejo en esta etapa, y luego en el próximo voy a hacer el tono de uno de ellos y luego el otro, y vamos a ver la diferencia que hay cuando aplicamos un verde debajo. Bueno, acá tenemos el ejercicio de uno de los rostros con una base verde, para luego aplicar el color piel encima de esta base. Y aquí luego voy a hacer directamente el color piel en este dibujo, y vamos a ver entonces la diferencia entre uno y otro, a ver qué pasa, a ver cómo nos queda uno con respecto al otro, este con una base verde y este no. Aquí ya tengo hecho sombreados para darle volumen al rostro, cuello, y o sea, para facilitar luego el otro trabajo que va a ser el que va con el tono piel. Y también quería mostrar esta parte de la oreja, porque había dicho en un video hace un tiempo sobre el sombreado en la oreja, que yo me había mostrado en mi propio rostro, que no es tan oscura la sombra, porque si la hacemos demasiado profunda, demasiado oscura, nos va a quedar como perforado. Que tengamos en cuenta ese detalle. Así que bueno, veremos entonces cómo continúa el trabajo en el próximo ejercicio. Bueno, en esta etapa tenemos uno de los rostros
ya con el tratamiento de los tonos de piel, para que veamos luego cuando yo termine aquel que ya está más trabajado, está con más avance, y vamos a ver entonces la diferencia que hay entre pintar un tono de piel directamente con los colores específicos, o sea, los rosados, ¿no es cierto?, los tonos de la piel, y en este caso con una base en verde y encima los tonos de la piel, para que veamos la diferencia, a ver cuál de los dos nos va a gustar más, cómo nos va a quedar. Esto es simplemente un ejemplo para ver, ¿no es cierto?, cómo nos queda el tratamiento de una forma o de otra para pintar figura humana. Entonces yo hice simplemente rostros para que sea más sencillo, inventados totalmente, son imaginarios. Así que bueno, después vamos a ver, está hecho muy rápidamente, ¿no es cierto?, sin demasiado detallismo, en fin, es como para que veamos los ejemplos nada más. Total, yo después voy a pintar otra cosa en este soporte, porque yo no me lo voy a quedar, es simplemente un ejercicio que estoy haciendo para mostrar en YouTube el ejemplo de cómo pintamos un tono de piel. Así que bueno, después vamos a ver la siguiente etapa, a ver cómo nos queda el trabajo. Antes de continuar, para terminar este ejercicio, quiero mostrar nuevamente, pero más de cerca, esta figura para que observemos las sombras y luces que están hechas con los mismos colores con los cuales hice el tono de piel, sin utilizar otros colores, simplemente con un rojo avermellón, un amarillo de cromo y un blanco de zinc. Esos son los únicos 3 colores que usé para la piel. Entonces aquí vemos que hay mayor claridad en algunos sectores, como ser donde sería en la frente, la nariz, en los pómulos. Este tiene más luz que este, como para dar una sensación como que está de semiperfil la figura. Entonces eso quería también detallar para que tengamos en cuenta los volúmenes de la figura del rostro. Por ejemplo, aquí tiene más sombra en este sector, entonces hace que la nariz se note como que está sobresaliendo del resto, ¿no? Es todo con luz y sombra. Y en este caso también, en lo posible, antes de usar el otro color, ya tengo más o menos formados los volúmenes con las luces y sombras. Así que bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos la primera capa de los tonos rosados en el rostro de la derecha, que tenía una base verde. Acá tengo la primera aplicación, pero después voy a continuar pintando y si es necesario vuelvo a aplicar verde para dar luminosidad y hacer que digamos, el color de la piel quede con mayor frescura. O sea, al hacer las combinaciones, ¿no es cierto?, de las superposiciones entre los verdes y los rosa, el tono queda como más fresco. Entonces ya después vamos a ir viendo. Yo me voy a acercar un poquitito para que se vea el rostro, ¿ven? Ahí se nota un poquito los verdes de la base, ¿ven? Así que bueno, vamos a continuar. La próxima aplicación de color voy a seguir filmando para que veamos el proceso. Observando el trabajo, decidí volver a darle unos toquecitos de verde porque es normal, muy común
en mi forma de trabajar hacer superposiciones de los colores, así que volví a darle unos toques de verde y luego entonces sí voy a aplicarle los rosas. Ahora me acerco un poquito para que se vea un poco más de cerca. Hay unos toques ahí de verde en el rostro y cuello. Y también algunos toquecitos de azules y tierra de sombra tostada en el cabello, un poquitito para oscurecer en algunas partes simplemente. Y algunos toques con los colores de lo que utilicé para ropa, con unos verdes y amarillos y blanco. Unos toquecitos simplemente. Así que bueno, después vamos a ver cuando esté terminado. En fin, es un ejercicio simplemente, pero es para que veamos la diferencia de trabajar, por ejemplo, en este caso con este rostro, sin ninguna base en verde y en este caso con aplicación de base en verde. Entonces después veremos cuál de los dos nos gusta más, cuál de los dos sería el más atractivo, el que nos agrade más. Por supuesto que podemos pintar como deseamos, ¿no es cierto?, con el color que uno quiere, pero bueno, este es simplemente un ejemplo para ver la diferencia de una manera y otra de trabajar. Bueno, seguimos entonces con el siguiente. Bueno, aquí ya tengo hecho una nueva base de los tonos rosados después de haber hecho unos toques en verde, y veremos el siguiente para ir viendo el proceso del trabajo. Voy a acercarlo un poquitito. Ahí está, que se vea un poquitito más cerca. Acá tenemos entonces una aplicación más de los tonos rosa en la imagen de la derecha con un poquito más de claridad. Ahí se ve, poquitito más clarito, o sea, los tonos más, las partes de más luz. Y antes había olvidado mencionar que en el fondo, en esta parte, más o menos en esta zona, era que había oscurecido un poquito la parte del fondo. Y bueno, ahora le apliqué unas pinceladas de unos tonos un poquito más claros con el tierra de sombra tostada, el amarillo de cromo y el blanco de zinc, un poquitito, como para hacerlo más o menos similar a esta parte, que es fondo, esta parte con esta, y también se despega un poquitito la figura aquí, en esta parte, un poquitito se despega. También hay una comunicación entre figura y fondo por las tonalidades que son más o menos similares, y es como una comunicación, ¿no es cierto?, entre figura y fondo, que siempre suelo decir. También aquí en esta parte está un poquito más oscura, más parecida a la parte del cabello, toda esta parte, en fin. Así tenemos una comunicación entre figura y fondo. Así que bueno, supongo que en una aplicación más ya quedaría el ejercicio terminado, y ya estamos viendo lo que es pintar con solo los tonos de la piel, en este caso, en esta imagen, y en esta imagen con la base en los verdes. Vemos una diferencia, tiene mayor frescura, está en realidad más parecido a los tonos reales de la piel. Eso era lo que yo quería mostrar. Así que bueno, ya en el próximo supongo que va a ser el último. Y finalmente, después de haber hecho algunas pinceladas más, doy por terminado el ejercicio para que veamos la diferencia de pintar
de una manera y de otra. Y también le hice en el fondo otros toques más para que quede un poquitito más clarito en la parte izquierda aquí, en esta zona, está un poquito más clarito y un poquito más prolijo también. Pero bueno, como yo no me voy a guardar el ejercicio, entonces bueno, tampoco con tanta prolijidad, ¿no es cierto? Así que bueno, ahora vemos entonces la diferencia entre una forma de trabajo y otra. Aquí tenemos entonces el ejemplo para figura humana. En este caso son rostros nada más, pero sirve como ejemplo. Y para finalizar, como yo no pensaba hacer introducción ni finalizar el video, pero bueno, quiero darle un cierre. Cuando nosotros pintamos con una base en verde y luego utilizamos los tonos rosados para pintar encima, siempre dejemos respirar una pequeña parte, algo del verde, porque así le da esa frescura al color piel. Es por eso que yo quise hacer más énfasis en ese trabajo en el que tiene la base verde para que veamos la diferencia, ¿no es cierto? El otro lo hice directamente, no filmé cada paso porque era simplemente superponer los mismos colores. Y en ambas partes usé el mismo vermellón, el mismo amarillo de cromo y blanco de zinc. O sea, en ambos están los mismos colores, pero la diferencia está entre que uno no tiene base verde y el otro sí. Entonces ahí vemos la diferencia de pintar de una manera y de otra para figura humana. Así que bueno, espero que les haya interesado, que les haya servido. Y bueno, nos vemos en otro video con otro tema. Muchísimas gracias por ver. Hasta luego.